Señor Jesús, muchas gracias. Muchas gracias porque te tenemos a ti, Maestro Jesucristo. Muchas gracias porque te tenemos a ti, Señor, en nuestro lado. Y no porque lo merecemos, ni porque seamos gente especial, sino porque esa es tu naturaleza hermosa, mi Dios. En estos momentos, mi Dios, por favor, bendice tu hermosa palabra que va a ser dada. Bendice, Señor, a los que estamos aquí reunidos, y bendice a nuestros hermanos, Padre Dios, que nos siguen a través de esta página en internet. Padre eterno, tú conoces los motivos, las razones por las que hemos estado, Señor Dios, afanosamente trabajando en compartir tu palabra en estos días, Señor. Mi Dios, por favor, deposita, haz descender el Espíritu de tu palabra sobre este mensaje, sobre este estudio, mi Dios, de tal manera que nuestras vidas verdaderamente sepan apreciar, mi Dios, toda esa bendición que tú tienes para nosotros. Señor, dispón de nuestra vida en este momento, te lo rogamos, te lo suplicamos en tu glorioso nombre. Y así, mi Dios, iniciamos en esta hora, Señor, este estudio bíblico, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Jesús, gracias. Amén, amén, amén. Gracias, mi Dios. Gracias sean dadas a nuestro Dios, mis amados hermanos. Bendito sea el Señor por la vida también de ustedes. Es un honor estar aquí en la presencia de Dios, y para nosotros es un honor que nuestros hermanos que nos favorecen siguiendo estas predicaciones estén también con nosotros ahí en sus hogares. Damos gracias a Dios por la vida de ustedes, y mi mayor deseo, ¿verdad?, es que ustedes puedan edificar su vida espiritual mediante el conocimiento de toda esta palabra. Cuando regreso a las cosas de Dios, de lo que Él me ha enseñado en su palabra, siempre me es difícil decirles algo que está muy profundo en mi alma y que es parte de mi vida, debido muchas las veces a las lágrimas de gratitud que brotan en uno cuando tiene uno ese recibimiento de la palabra. Realmente es muy difícil, pero es maravilloso saber que uno puede compartir toda esta palabra con ustedes. Así que vamos a retomar nuestro tema de ayer. Estamos en el tema acerca de la voz de la sangre Nefesh, o la voz de la Nefesh en la sangre. Esto les dejará saber, mis amados hermanos, que hay una voz en la Nefesh, que hay una voz en la sangre Nefesh. Y esta Nefesh, ustedes deben de saber, es un alma que nosotros tenemos en el cuerpo. Les he hablado en otras ocasiones acerca de las 16 almas que poseemos. Todo esto es algo tan hermoso conocerlo. A Dios sea la gloria, porque uno ha pasado ya en el estudio de todo este tipo de menesteres. No estoy hablando de presunción, estoy solamente haciendo uso de la verdad. Así que nuestro cuerpo posee 4 almas. Estas 4 almas están dentro de nuestro ser, en el cuerpo. Pero recuerden que nosotros tenemos cuerpo, alma, espíritu y voluntad. De manera que cuando hablamos sobre esta alma Nefesh, hay una gama muy amplia en cuanto al conocimiento que debemos tener para poder apreciar toda esa palabra o todos esos conceptos. Por ejemplo, nuestro cuerpo posee 4 almas en hebreo llamadas alma Musar, alma Querer, alma Pe y alma Nefesh. ¿Qué es la Nefesh? La Nefesh es el alma que se perdió, es el alma que necesita ser redimida, y para eso Dios envió a Jesús su Hijo, para redimir y salvar el alma Nefesh. Esta alma Nefesh nosotros la tenemos no por ser gente especial. Dios también tiene esas 16 almas o mentes. Podemos nosotros darles una interpretación
con el concepto de mente o alma. Así que si Dios nos hizo a imagen y semejanza de Él, luego entonces, ¿cómo es que nosotros podemos tener 16 mentes o almas? Porque Dios las tiene. Así que no podríamos nosotros tener algo de nosotros mismos que no viniera de Dios. Jesús mismo, el Hijo de Dios, el engendrado de Dios, Jesús el Cristo, Él poseía también estas almas, y cuando Él murió, su cuerpo fue a la tumba, pero su alma nefesh fue al infierno. Ustedes recordarán que Él entregó el Espíritu en las manos del Padre. Dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi Espíritu. Amén, amén. Así que solamente estoy mencionando de una manera muy sencilla este asunto, que es un tema enorme y a la vez, pues no digo complicado. Yo creo que complicado sería cuando uno no pudiera o tuviera la capacidad de dárselos a entender a ustedes. Pero ese no es nuestro tema ahorita, puesto que solamente estoy hablando para que ustedes sepan que esa alma nefesh vive en la sangre. Esa alma nefesh vive en la sangre de todo ser humano. De manera que vamos a ir un poquito más adelante y luego hablaremos algo más acerca de esta voz que tiene la sangre. Por ejemplo, miren, si ustedes van a la Biblia, ahí en el libro de Génesis, y podemos ver aquí, por ejemplo, en el capítulo 4 del libro de Génesis, vemos aquí un pasaje bíblico muy interesante. Dice, voy a leer aquí, voy a ver desde el versículo 9, nada más para comenzar. Dice: y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿soy yo guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? Ahora vean eso, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Amados, este es un pequeño botón como muestra para que ustedes puedan también saber que si Caín y Abel, y en este caso Abel, que había sido asesinado en manos de su hermano Caín, dice que su sangre, cuando salió de su cuerpo, la voz de la sangre empezó a clamar hacia Dios. Hay un clamor en la sangre. Amén. Hay algo tremendo. No voy a meterme en asuntos ahorita porque me desvío de mi tema, porque nuestro tema es Semana Santa, pero luego me pica el gusanito de hablarles a ustedes grandes misterios y grandes secretos. Uno de esos grandes misterios y secretos que yo puedo decirles, mis hermanos, es cómo podríamos nosotros apagar, híjole, es que me voy a meter por ahí y no quiero la mera verdad, pero miren, solamente vean eso. ¿Cómo podríamos nosotros apagar todo ese asunto que existe de tantos asesinatos? Sangre derramada en las carreteras, sangre derramada en los hoteles de paso u hoteles citadinos, sangre en las calles de la ciudad, en accidentes, en asesinatos, en todo eso. ¿Pueden ustedes imaginarse hasta qué nivel los oídos santos, perfectos, justos de nuestro Dios tienen que estar oyendo todo el tiempo el gran clamor de la voz de la sangre de todas esas gentes que mueren, ya sea en accidentes, asesinatos, en las formas que ustedes gusten y manden? La sangre tiene una voz, la sangre habla. Y no estamos, miren, fíjense que muchas de las veces hay gente que llega a usar un ejemplo, o un dicho más bien, no ejemplo, un dicho. Dice, la gente maliciosa, la gente, pues yo puedo decir la gente malvada, a veces cuando ven a una persona, a un niño por decir algo, a ver si se los sé explicar, si ven a una mujer que se desapareció por unos meses o un año, 2 años,
Y después esa mujer reaparece otra vez en la comunidad, en el vecindario. Y uno dice, pues ¿dónde andaría la muchacha? ¿Dónde andaría? Pues quién sabe. Oye, ¿y el novio que traía? Pues quién sabe. Después por ahí aparece un niño o un muchachito un niñito de 1 año, 2 años, y empiezan la mirada y las sonrisas indiscretas y picaronas, y empiezan a decir, oye, ¿no te das cuenta de algo? No, ¿de qué? Ve al niño, ve a la muchacha y ve al novio. ¿Y viste cómo el niño se les acerca y los abraza? ¿Y qué dice la gente? Pues claro, la sangre llama, la sangre llama. Es un dicho muy popular o una observación muy popular entre la gente, maliciosa, yo digo malvada, pero ven el punto, dice, la voz de la sangre que llama, ¿sí? La sangre llama, la sangre llama, velo, mira, a mí no me hacen guaje. Bueno, el punto que yo estoy hablando es de que la sangre tiene una voz, y esa voz es porque en la sangre vive el alma nefesh, el alma nefesh en la sangre. No tengo ahorita tiempo para hablarles todo un mundo de cuestiones acerca de cuál es la función de la sangre, la nefesh en la sangre, pero déjenme decírselos así rápido. Si ustedes se dan cuenta, en la sangre nosotros poseemos todos estos glóbulos rojos. Están también los se me fue, a ver si estoy diciéndolo bien, glucocitos, ¿sí? ¿Estoy bien? Son los glóbulos rojos, no, linfocitos, son los linfocitos. Estos son como un ejército de soldados a la orden del alma nefesh. El alma nefesh es la que se encarga, ¿verdad?, mediante la sangre, porque todos sus soldados, su ejército de soldados, son los glóbulos rojos. Recuerden que los otros son los glóbulos blancos, los linfocitos. Pero de alguna manera ustedes podrán acordarse, o tienen que saber, que todo dentro de nosotros, por ejemplo, nosotros comemos y nos preocupamos por separar los ingredientes de un alimento que puede llevar carbohidratos, que puede llevar vitaminas, minerales, puede llevar sal, puede llevar todo un mundo de elementos que lleva el alimento cuando lo ingerimos. Bueno, el alma nefesh es la que se encarga de separar todas aquellas cosas que comemos, con las cuales ingerimos, y las lleva a todo el cuerpo mediante la irrigación de la sangre que viaja a lo largo de todo el cuerpo. El alma nefesh es la capitana dentro de nuestro cuerpo. Nosotros, por ejemplo, podemos cenar, vamos a decir, cenamos una buena cena, bastante llena de calorías, etcétera, etcétera, y nos vamos a dormir. Nosotros no tenemos nada que programar o meter aquí un desarmador para programarnos a ver de qué manera mientras duermo. Es que ustedes van a la cama y duermen como angelitos, como si de veras hubieran merecido esa cena. Pero ¿qué sucede? Dentro de ustedes empieza la actividad del alma nefesh, trabajando para prevenir en ustedes un derrame cerebral, para prevenir en ustedes un infarto al miocardio, para prevenir a ustedes un hematoma que puede reventarse dentro de ustedes, y aparece un hematoma por una vena que se estalló, que explotó dentro de ustedes. Todo ese trabajo lo hace el alma nefesh desde que ustedes nacen hasta que mueren. Esa alma nefesh, como les digo, vive en la sangre, y él tiene la voz para hacer oír el clamor de acuerdo a lo que la sangre requiere y demanda delante de Dios. Así que, hermanos, esto es algo muy complicado, que ahorita no estoy en ese tema, solamente estoy diciéndoles que el alma nefesh está en la sangre. Ahora, vamos a ver entonces, estamos en el tema de la comunión. Primero estuvimos estudiando, si ustedes recuerdan, que Él, el Señor Jesucristo, es el autor de la comunión.
Él es el autor de todo este asunto. Nuestro Rey, el Señor Jesucristo, dictó una ley sobre la comunión. No dijo que si lo sentíamos o no. Él no dijo, mira, si sientes tomar la comunión, hazlo, y si no, no. Esto no es así, santos. Esto es un mandamiento y nos dice qué es lo que va a suceder más adelante si no seguimos su mandamiento de tomar la comunión. Estamos hablando de la comunión. Entre nuestros amados hermanos católicos, ellos toman lo que se le llama la hostia, pero nosotros hablamos de la comunión. El Señor Jesucristo jamás habló de una hostia. El Señor Jesucristo habló de una comunión, aunque se puede entender de acuerdo a la comprensión de lo que ellos ofrecen, de acuerdo a lo que nuestros hermanos católicos hacen, se puede entender que es la comunión, pero creo que también le llaman comulgar. A ver, tú que conoces algo de esto, ¿sí? Yo casi no sé mucho, mija, pero a veces me sirvo de gente que conoce para no cometer errores o hablar cosas que no debo de blasfemar, pero creo que es eso, ¿no? ¿Cómo es? Comulgar, sí, ¿verdad? Sí, comulgar. Y es tomar la hostia, ¿no? Tomar la hostia. Bueno, yo no entiendo mucho de eso, porque yo nunca fui católico, nunca lo fui, ¿para qué voy a decir? Tampoco puedo jactarme o cosas como estas, no estoy hablando de que nunca lo fui. Pero hay una cosa muy curiosa que hemos estado estudiando nosotros en este tema. La comunión que Jesús hizo y Él ordenó y estableció, Él tomó el vaso o la copa y luego el pan y les dio la comunión. Les dio la comunión, lo dio con el pan y dio la copa. La única cosa que yo no veo en la ¿cómo dijimos? Comulgar, en el comulgar, yo no veo, a menos que sea cuando el sacerdote mete, yo creo, la hostia en la copa, porque yo lo que siempre me he preguntado, ¿cómo toman ellos una comunión bíblica si no están tomando el jugo de uva, que es lo que representa la sangre del Señor Jesucristo? Yo veo que les dan la hostia, ponen el platito aquí abajo, les dan la hostia, ¿verdad? Pero no veo que les den la sangre o el vino, dígase el vino o el jugo de uva, a menos que me parece que es cuando la mojan, ¿no? La mojan, ¿verdad? ¿Es así? Bueno, ok. De cualquier manera, estamos hablando de una cosa y otra, que en un sentido para ellos es comulgar, para nosotros es tomar la comunión. Bueno, el punto importante aquí es que yo he estado enseñando bastante acerca de que la comunión no debe de ser restringida o condicionada a determinadas gentes o personas. Y yo ahora puedo decirlo que yo ya lo dije, ni en una iglesia católica deberían de restringir o condicionar la comunión, ni mucho menos en una iglesia cristiana donde se debe entender que conocen más de la palabra de Dios. Este es el punto por lo que estoy diciendo, que si nosotros no cumplimos ese mandato, ese mandamiento de Dios, no una sugerencia de que si lo entiendes, si sientes hacerlo, hazlo, y si no, no lo hagas. No, es un mandamiento. Y yo he estado dando algunos estudios a las 9:30 de la mañana, para que ustedes también extiendan más el conocimiento acerca de esto. Yo les comentaba, qué tremendo blasfemia, desdén, desprecio hacemos a la comunión cuando simple y sencillamente pensamos que no somos dignos de tomarla. Ya hemos estado hablando mucho sobre eso, y mayormente en las mañanas, pero vamos ahora aquí, miren, déjenme mostrarles todavía algo más. Por ejemplo, podemos decir que hay gente que cuando sabe que vamos a tener comunión, dice, ay no, hoy va a ser noche de comunión. Como si fuera una grande carga, como si fuera un gran pecado, como si fuera no sé qué cosa. Así que hay gente que se siente así.
Esa es la razón por la cual muchos no están cuando llega un culto de comunión. Es la razón por la que mucha gente no llega. Dice, no, es culto de comunión, yo no voy. No están porque muchos tienen que trabajar en 2 trabajos. Estos son días duros cuando estamos hablando de tomar la comunión. Y sin embargo, la gente, hermanos, podría hacer las cosas mejor que como las hace. Y lo sé, mis hermanos. Miren, eso pone una tristeza muy grande en mi alma y una carga muy grande sobre mi espalda. Pero, amados, no es por eso por lo que estamos aquí tratando de aprender sobre este tema tan maravilloso. Me ayudaron a llevar mi carga, me ayudan a llevar de alguna manera mi carga mía, nos ayudamos mutuamente y lo agradezco mucho porque esa es la manera que debemos trabajar como hijos de Dios. Han sido de alguna manera atentos en que llevemos las cargas los unos de los otros. Yo les comentaba, por ejemplo, cómo podríamos nosotros llevar la carga de la gente que no está aquí en la iglesia y que necesita oír esta palabra. Bueno, pidámosle simplemente a Dios, Señor, llévales por fe esta palabra, llévales este mensaje, para que ellos no se queden retrasados. Así que, mis hermanos, a lo que me refería hace un momento es a la gente que de alguna manera, sabiendo que vamos a tener comunión, prefieren quedarse en casa. Para mí, amados hermanos, ese sería el momento en que especialmente deberían venir a la iglesia. Cuando estábamos pastoreando o recién llegamos para pastorear en Tepeji del Río, la iglesia estaba en una ignorancia bastante marcada acerca de la comunión. Estoy hablando, por ejemplo, del tiempo de Semana Santa. Simplemente cuando llegamos ahí a pastorear fue en el mes de septiembre. Y transcurrieron los meses para llegar al Año Nuevo, y cuando llegó el Año Nuevo, que es cuando supuestamente tenemos la comunión, me di cuenta que muy poca gente asistió al culto sabiendo que era Año Nuevo y que teníamos que tomar la comunión. Bueno, yo dije, Señor, está bien, no quisieron venir. Me imagino que todavía extrañen a su antiguo pastor, y con eso los justifiqué delante del Señor. Transcurrieron los meses y llegamos al tiempo de Semana Santa. Entonces yo estuve haciéndoles el anuncio: hermano, nuestros cultos van a ser así y asado, y tal día tenemos lavatorio de pies, y tal día tenemos la comunión. Y yo dije, pues ya estuve avisándolo casi con un mes de antelación, y dije, bueno, la gente va a estar aquí presente. Pero grande fue mi sorpresa cuando tuvimos el culto de lavatorio y de comunión. Nadie llegó. Bueno, yo no digo que nadie, pero si estábamos hablando que ya éramos unas 70 o 80 gentes en la iglesia, por decir algo, nada más llegaron como 7 u 8. Entonces yo me quedé sorprendido y le decía yo a los hermanos, digo, hermanos, ¿dónde está la congregación? Dice, no, es que el pastor anterior nos enseñó a que para juntar dinero para la iglesia, para construir, había que vender ahí abajo en el parque. Y todos tienen sus puestos de esto y de aquello, de aquí y de allá, de fritangas, de aquí y de esto y de aquello y el otro. Digo, bueno, ¿y el culto de comunión? Pues, es que, hermano, dice, nunca nos han hablado de la comunión. Sí lo sabemos, pero nos han dicho que es opcional. Además, estamos enseñados por el pastor que estaba a que primero es ir a trabajar allá a vender antes que estar aquí en el culto en Semana Santa, porque en Semana Santa se vende muchísimo, como hacen una especie de, ¿cómo se puede decir? Unas ceremonias litúrgicas o religiosas de la iglesia de San Francisco de Asís. Ellos pasean el llamado Santo Sepulcro o Santo Entierro, ¿no? ¿Cómo le llaman? Llevan a un Cristo negro ahí y lo llevan a pasear por todo el pueblo y todo eso, y todo ese tipo de cosas. Llega Televisa, llega TV Azteca, y todo eso se vuelve una gran fiesta. Hasta que tuve que estar enseñándoles toda esta palabra, fue como ellos fueron dándole un realce. Lo primero que yo hice fue, no más se va a vender. Ahora y hasta la fecha, que lo tengo entendido, que siguen haciendo sus ventas en tiempos donde no deben de ser. Bueno, eso es cosa de ellos, yo ya no estoy ahí.
Pero estoy platicándoles esto porque la gente no viene a esos tiempos tan importantes, que es cuando más deberían de asistir a la iglesia. Así que, amados hermanos, aun si tuviera que venir a rastras, porque conozco su valía, es decir, no importara que yo tuviera que venir arrastrándome, si yo conozco, si sé el valor de lo que es la comunión, entonces, mis hermanos, es así como yo quiero, a través de este estudio, van ustedes a entender más sobre la comunión en estos tiempos, que es lo que, en comparación con lo que han entendido antes. Así que déjenme ir un poquito más adelante en el tema. Ya vimos el tiempo de la traición. Ya estuvimos hablando que cuando el Señor Jesucristo les dio la comunión a los discípulos en el cenáculo, les dije que el Señor Jesucristo estaba rodeado de traición, tanto los discípulos como mayormente Judas Iscariote. Yo les dije a ustedes cómo el Señor Jesús le lavó los pies a Judas Iscariote, le dio la comunión a Judas Iscariote, no le dijo primero ve o no te la voy a dar porque tú eres el traidor. Jesús lo sabía. Cuando él le dio la comunión a Judas Iscariote, Jesús ya lo sabía, porque estando en la mesa él dijo, uno de vosotros me va a traicionar. Y él sabía quién era, porque dice que entonces mojando el pan, dice, aquel a quien yo dé el pan mojado, a ese es el que me va a traicionar. Hay muchas cosas que sucedieron, hermanos, en el momento en que Jesús dio la comunión. Hay muchas cosas que sucedieron. ¿Quieren saber una de ellas? Entre las muchas, los discípulos estaban tan cansados y sus ojos espirituales estaban tan cansados que no podían alcanzar a saber lo que Dios o lo que el Señor Jesucristo estaba diciéndoles en cuanto a Judas. Aun cuando el Señor se acercó, cuando Jesús se acercó al oído de Judas y dice que el Señor le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Ellos pensaron, como Judas era el que llevaba la bolsa de la tesorería, Judas era el tesorero de los bienes del Señor Jesucristo. Así que ellos pensaron y dijeron, a lo mejor lo mandó a dar limosna a los pobres, a los miserables, a lo mejor lo mandó a comprar alguna cosa, como él es el del dinero, pero sus ojos estaban tan vedados, tan cansados, que nunca se supieron el ambiente que se estaba viviendo cuando el Señor Jesús estaba dándoles la comunión a ellos, fíjense. Así que ellos nunca supieron qué estaba sucediendo. Tomaron la comunión, pero de una manera totalmente irrelevante, inconsciente, ignorantemente. No tuvieron el aprecio, sino como se los dije a ustedes, hasta que el Señor dio la segunda comunión. Ayer confundían ustedes cuando les decía, ¿cuándo dio el Señor Jesús la primera comunión? Ustedes pensaban mal, pero no estamos hablando de la primera comunión en el concepto como lo conocemos con nuestros hermanos católicos. Ese es otro asunto. Estoy hablando de comunión del pan y del vaso, la sangre y el cuerpo del Cordero. Cuando ellos le dieron un verdadero realce a la comunión, fíjense, hasta que Dios, el Señor Jesucristo, les dio la comunión, y cuando lo hizo por mano del apóstol Pablo. De manera que entonces, mis amados hermanos, déjenme decirles, Jesús estaba lleno de traición por todos lados. Y ese es el momento más difícil para nosotros los humanos, amados, porque cuando somos traicionados, el corazón se nos rompe en millones de pedazos. Esto es maravilloso por un lado. Lo único que era omnipresente esa noche en el pan y en la copa era el pan y la sangre espiritual invisible del Cristo. Así que he estado trabajando mucho con este tema. Espero que, hoy no podemos hacer acercamientos. Vamos solamente, lo voy a hacer para ustedes. Déjalo ahí, hijo. De alguna manera, los hermanos han oído bastante sobre esto. Déjenme poner aquí la copa de la comunión. La copa de la comunión, y aquí tenemos la hogaza de pan. Digamos que esta es la hogaza de pan. Aquí tenemos lo que vino a ser, lo que la gente le llama el vino, cosa que
amados, ya se los dije muchas veces, Jesús jamás les dio vino a los discípulos, ni él bebió vino. Era jugo de uva sin fermentar. Jesús no iba a permitir que ellos se embriagaran o tomaran un vino que él mismo prohibió en las Escrituras. En la misma palabra de Dios está escrito que los borrachos no entrarán al reino de los cielos. En la Biblia está escrito que los bebedores de vino y de sidra no heredarán el reino de los cielos. Eso lo dice en cualquier Biblia, si lo leen en una Biblia Testigo de Jehová, en una Biblia católica, en una Biblia protestante. Todo eso la Biblia lo dice, porque las mismas Biblias de alguna manera son las mismas. Tendrán algunos cambios de expresión literaria, lo que ustedes quieran, pero es la misma palabra de Dios. Así que, entonces, aquí está. Ahora, usted puede, amado hermano, desdeñar esa comunión. Esta es la comunión natural, digámoslo así. Todo esto era lo natural. Esto era un jugo de uva natural, era un pan natural, de manera que entonces el punto que yo he estado insistiendo mucho en estar enseñándoles acerca de esto es que al desdeñar nosotros la comunión, aquí nosotros tenemos el pan de vida, el pan verdadero, que no es otro más que el cuerpo del Señor Jesucristo, su cuerpo resucitado. Luego aquí arriba nosotros tenemos la verdadera copa de la comunión, donde está precisamente la sangre resucitada, omnipresente del Señor Jesucristo. Les he enseñado a ustedes que todo el asunto en donde nosotros cometemos una ofensa bien grande delante de Dios, este es el tema que estamos tratando por las mañanas, acerca de no tener la capacidad de discernir el cuerpo de Cristo. Y la segunda cosa que les estoy enseñando en las mañanas es ¿qué cosa? Que no tenemos la capacidad de examinarnos a nosotros mismos. Es por ello, por lo que nosotros ponemos nuestros ojos sobre esto natural y lo desdeñamos, lo despreciamos, no venimos a la iglesia, no venimos a la congregación, no venimos en ese día tan importante, sin saber, y ahora ya lo están sabiendo. De aquí en adelante no sé qué van a hacer, porque ahora lo están sabiendo. Aquí tenemos arriba de lo natural, y arriba de lo natural está lo espiritual, Ya les enseñé en la mañana que es falso, es erróneo, eso de que un sacerdote tiene la capacidad, la autorización, el poder de convertir el vino en la sangre de Jesucristo y convertir la hostia en el cuerpo de Jesucristo. Eso es un error, es una mentira muy grande. Esto de la transubstanciación, que así se le llama, que es la palabra que manejan los sacerdotes cuando dicen que ellos tienen poder para transformar el vino en la sangre de Jesucristo. Hermano, si una vez que el sacerdote ha orado por el cáliz, y una vez que levanta el cáliz donde está el vino, porque ellos sí usan vino alcoholizado, entonces ellos dicen que al momento de orar se lleva a cabo la transubstanciación, que es cuando entonces cambian el vino por la sangre de Jesús. Pero si alguien tiene la curiosidad de